año que cumplo años, me gusta escribir algo relacionado con mi cumpleaños, que lo que he aprendido, un regalo de Dios, lo que me ha enseñado, y tengo varios escritos que he tenido ahí pendientes y no he podido terminar. Se me hacen un periódico muy largo, pero quiero decirles que pienso que desde que yo me separé, para mí fue un antes y un después, en que uno se siente medio perdida o perdido y medio, porque cambia la vida por completo. Y yo me empecé mucho a leer, a escuchar audiolibros. Me fascinan los audiolibros, se me hacen muy prácticos, y enseñanzas. Estamos llenos de información, gracias a Dios, en YouTube. Entonces empecé a escuchar desde las raíces hebreas. Entonces es muy diferente a veces el significado o el símbolo que es desde el idioma hebreo, es muy diferente. Pero bueno, así empecé, y de ahí empecé a escuchar otros autores. Primero empecé Joe Dispenza, Joseph Murphy, M. Fox, Carl Jung. Todos los que hay yo los he escuchado, todos los libros, todos los he escuchado, y no crean que se me memoriza mucho, pero algo se me queda sobre neurociencia, sobre ciencia, y para mí la ciencia está muy unida a lo que es la espiritualidad, no la religión, la espiritualidad, y confirma lo que la Biblia dice. Y entonces he llegado a la conclusión que de todo lo que he escuchado, lo que he leído, lo que he aprendido, clases, enseñanzas, de todo, la base es el amor. Si me voy a la Biblia, es el amor. Si me voy a la ciencia, a la salud, en todo es el amor. El matrimonio, la familia, en todas las áreas es el amor. Y yo creo que hemos aprendido mal, nos han enseñado mal, con la religión nos ha enseñado muy mal. Pero lo que quiero llegar es que en la Biblia llega el joven rico, le dice, pues, hay una historia en los evangelios donde llega un fariseo, un seduceo, un estudiante de la ley, y le pregunta a Dios, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Estaban haciéndole preguntas la gente, y le contestaba. Entonces el seduceo, pues sabe mucho. ¿Cuál es el mayor, más importante mandamiento? Y le dice Yeshua, le dice, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón. Y el segundo es semejante a amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin eso no hay más. Le dice el seduceo, tienes razón, este es el mayor y es más importante que todos los demás ritos que hay. Y le dice, sí, tienes razón, ese es el más importante, le dijo, y es más importante que todo lo demás, todos los mandamientos que había. Y le dice Jesús, no estás muy lejos del reino, no estás lejos del reino. Fíjense, todavía no estaba en el reino. Él era un seduceo, que yo creo que era alguien que sabía mucho de la ley, de Dios, de Jehová, de Hachem, no sé cómo le quieran llamar, y tenía conocimiento bastante de la palabra. Y Dios le dice, no estás lejos de eso. Y recordé al joven rico que llega y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dice, los mandamientos, síguelos. Y le dice, ya sé, y le menciona los mandamientos, y dice, eso los he seguido desde mi juventud. Ahora dice, qué bien, ahora vende todo lo que tienes y da a los pobres. O sea, no era suficiente seguir los mandamientos. Si me voy a la Biblia, en Isaías, Dios habla al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y le dice, estoy harto de sus ofrendas, de sus sacrificios,
de todos los cultos y de sus noches y días y cultos y fiestas solemnes. Estoy harto de sus ofrendas, me son abominación sus sacrificios. Y les reclama que se han olvidado de la viuda, el huérfano, el necesitado, el pobre. Hay odio entre ellos, se asesinan unos con otros, pero ellos estaban muy bien en los ritos y en todo lo que seguían, en todos los cultos que hacían. Y si me voy al Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, creo que era de Éfeso, no me recuerdo, ustedes me dicen. En la iglesia esta les dice que dice, yo he visto tu arduo trabajo, que has hecho esto, que has predicado, que has aborrecido lo que yo aborrezco, que has hecho todo eso, dice, pero una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. A mí eso me habló, me impacta, porque esa iglesia había hecho todo, había predicado, había ayudado al todo, pero había olvidado el primer amor. Cuando le habla al seduceo, dice que nadie dice, viendo cómo Jesús contestaba, ya nadie se atrevía a preguntarle. Me hubiera gustado preguntarle, entonces, estoy cerca, ¿cómo le hago para entrar a ese reino? El reino de Dios ya está entre nosotros, pero no hemos entrado. Entonces lo más importante es el amor. Y yo estoy en esa crisis existencial de que yo sé que no es la religión. Hay una palabra que dice en Mateo, les está hablando y les habla, está escuchando a los discípulos y le dice, y entonces los que lo escuchaban se maravillaban de su doctrina y les enseñaba solamente valores, bienaventuranzas, cómo deben de ser y así. Lean Mateo por ahí van a estar. Entonces, en los evangelios, y dice, y se maravillaban de su doctrina. Y nosotros tenemos unas doctrinas que no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con reglas, con creencias, pero a lo mejor está muy lejos del reino o del amor. Y dice, se maravillaban de su doctrina. Y ahí en Mateo habla de cosas que tenemos que hacer, compasivos, humildes, etcétera. Estamos muy lejos del amor. Entonces ahorita yo me estoy quebrando mi cabecita, tengo tiempo, auxilio, porque estoy en una crisis existencial de mis 15, mi segunda pubertad, mis 15 al revés, de que he tenido yo mucha religión desde niña, he crecido en eso, pero el amor no lo he tenido. Entonces ahora me pregunto yo, si no es suficiente guardar los mandamientos, seguir doctrinas, la religión, vestirme de una manera o ir a la iglesia, no es suficiente eso, no es suficiente. Es bueno, porque pues si me voy a varias partes de la Biblia, me puedo ir cuando a Sodoma y Gomorra. El pecado todos pensamos que fue el sodomismo, le dicen, ¿no? Que fue el pecado sexual o toda la perversidad y todo eso que había. Pero dice que si te lees bien tú esos libros de donde está la historia de Sodoma y Gomorra, dice que el pecado de Sodoma fue que tuvieron abundancia y no ayudaron, que tuvieron abundancia y se olvidaron de tener compasión, de ayudar al necesitado. Entonces no había amor, había la falta de compasión, de humildad. Yo creo que a lo mejor si tenían tanta abundancia se la creyeron, no lo sé. Entonces estoy tratando de ahora
ya me di cuenta en todo este tiempo, de todo lo que he leído, créanme que he escuchado mucho, no me sé si me acuerdo ni el 1%, pero algo se me queda. Pero en conclusión y en resumen, todo se basa en el amor. De hecho, para sanar el cuerpo, para tener todo es la mentalidad de que Dios nos ama. Entonces, en el amor está todo. Entonces tengo que amarme a mí misma, tengo que amar a mi prójimo y tengo que amar a Dios. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo me puedo yo amar correctamente a mí misma, sanamente, desde el amor? O sea, ¿cómo yo amarme a mí misma bien, como Dios quiere? ¿Cómo amar al prójimo? ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo Dios quiere que lo ame? Esa es mi pregunta. Últimamente tengo un tiempo para acá que estoy tratando de aprender o de practicar y no olvidarme y hacerme una pregunta. Si yo voy a publicar algo, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi intención o por qué lo hago? ¿Desde dónde lo hago? Entonces a veces estoy a punto de escribir algo y me detengo porque no, esto, aunque lo estoy haciendo y diga palabra y sea cierto, lo que sea, no viene desde el amor. Porque dice la Biblia que usemos bien la palabra de verdad. Entonces, aún así, aunque tengamos la palabra de verdad, tengamos la palabra de Dios, tengamos esta hermosa palabra llena de luz, sabiduría y todo eso, no la usamos bien. Entonces yo la quiero usar lo mejor que pueda dentro de mi capacidad y dentro de mi nivel de conciencia o dentro de mi conocimiento poco que tenga. Entonces, ahora no crean que es difícil poder hacerme esa pregunta, porque a veces no me responde el amor. La otra vez iba a escribir algo. No, aquí está hablando mi deseo de justicia. El otro día iba a escribir algo, digo, aquí está hablando mi deseo de justicia. No está mal, porque dice que Dios es de justicia y Él hará justicia, ¿verdad? Y dice, vienen todos los que tienen hambre de justicia, pero yo no quiero que eso decir algo. ¿O por qué? Estoy tratando de defenderme de algo, o sea, siempre dar mi opinión porque según yo, pero desde dónde. Entonces siempre trato de que sea una razón correcta, desde el amor, o mínimo una razón correcta, usando bien la palabra de verdad. Tengo poco tiempo tratándolo de aplicar a mi vida. No crean, a veces es desde la mañana levantarme y Señor, ayúdame que este día hacerlo desde el amor. Y estoy aprendiendo porque creo que me ha faltado ese amor propio. ¿Por qué? Por las raíces que trae unos familiares, la crianza, las carencias que tuvo en la niñez o en el matrimonio, o las palabras que te dijeron, o lo que la gente cree que es y no es, o si es, o quién sabe. Entonces, traigo mi camisa, esta la dice Amén. Amén sin acento, la compré porque me gusta mucho Amén sin acento. Entonces tengo años, créanme, años, y en conclusión, lo más importante es el amor. Eso es la mayor enseñanza que Dios me ha enseñado desde que empecé este camino en la búsqueda de algo más de Dios. Yo siempre, créanme, que siempre sabía que Dios no era alguien que se puede encerrar en una pared de una iglesia. Dice la Biblia que somos luz, y una luz no se puede esconder. Entonces la escondimos en 4 paredes. Y entonces yo sé que Dios es infinito y eterno, y eso no se puede encajonar, no se puede meter en una doctrina de hombres.
y sabía que hay algo más. Y no es solamente eso, porque si me voy a la palabra, créanme, que eso se basa todo. Ahí dice la palabra, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. No hay otra. Pero si yo guardo aquellas y no guardo esta, la más importante, de nada me sirve. Es bueno, no puedo decir que no. Ahí está, Dios vino a cumplir la palabra, la ley. Pero me maravilla la doctrina de Dios, que es muy diferente a la del hombre, que toda está basada en el amor. Y si en las iglesias no pusieran una doctrina y solamente dijeran, básate en el amor, que todo lo que hagas lo hagas desde el amor, wow, sería otra cosa. Y es que Dios trabaja a diferentes personas. No quiere decir que a Dios nos quiera traer todos iguales, porque es el trato de cada quien, la personalidad de cada hijo de Dios es diferente. Lo que Dios ha dado, la encomienda que Dios te ha dado, es diferente. Es muy diferente para todos. Pero hola. Soy Ami Villa y mi inspiración es Hashem. Shalom, shalom.